Buenos días a todas y a todos. Hoy, 5 de mayo de 2026, en las actuaciones expediente número 9/26, se va a llevar a cabo la audiencia prevista en los artículos 460 y 464 del Código Procesal Penal y artículo 93 de la Ley 5.719. Solicitada por los doctores Jorge Bracamonte y Gabriel Quiroga Barros. Sí, señora presidenta, a los señores ministros y a los presentes les hago saber que se encuentran presentes en esta sala por la parte recurrente los doctores Jorge Rafael Bracamonte y Gabriel Quiroga Barros, son abogados defensores de los imputados Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa, quienes están aquí presentes también. En representación del Ministerio Público Fiscal, el doctor Augusto Barros, y en representación de la querellante particular Katia Joana Marisol Salas, su apoderado doctor Sebastián Ibáñez. Muchas gracias. Constatada la comparencia de las partes y siendo las 9:06, declaramos abierto el acto. Corresponde recordar a los señores letrados que esta audiencia va a versar sobre los agravios planteados por los recurrentes y además que cada una de las partes tiene un total de 20 minutos para hacer sus alegatos. Así que le damos la palabra a la defensa. No sé si va a hablar el doctor Bracamonte primero o el doctor Quiroga Barros. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a ocupar en este caso de realizar la exposición y la ratificación del argumento del recurso de casación interpuesto oportunamente y su respectiva mejora de fundamentos. En ese sentido, conforme fuera, digamos, expuesto en su oportunidad, esta defensa, amparada por las previsiones normativas del artículo 93, inciso D de la Ley de Juicios por Jurado, esto es la Ley 5719, viene a sostener que el veredicto de culpabilidad arribado por el jurado y la consecuente sentencia que condenó a los señores Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa constituye un apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate en juicio y por lo tanto resulta arbitrario. En este sentido, y conforme fuera expuesto, resulta necesario establecer con claridad cuál es el fundamento y el alcance de la revisión, y por lo tanto esta defensa ha desarrollado a lo largo de las piezas recursivas cuál es la herramienta y la mecánica que entiende corresponde aplicar, teniendo como punto de partida los precedentes tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el conocido precedente Herrera Ulloa, y su correlato en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que es Casal, básicamente que tiene que ver con la amplitud, si se quiere, de la revisión del recurso de casación respecto a los planteos que realizan las partes, esto es decir, hecho, derecho y prueba. Teniendo en cuenta, por su parte, la naturaleza del proceso que derivó en la sentencia condenatoria de los señores Castros y Murúa, tiene que ver con un nuevo sistema de juzgamiento que tiene que ver con el juicio por jurado y en atención al sistema de control de decisiones que ha proliferado y que data de hace más de 200 años en el sistema del common law, que tiene que ver con de qué manera se controlan las sentencias que tienen como derivación un veredicto de culpabilidad, esto es decir, los problemas que se suscitan a partir de la inmotivación. En este sentido, y a los efectos de una mayor claridad expositiva, esta defensa entendió procedente establecer el marco en el cual la excelentísima sala tiene que realizar la revisión y el control de la decisión realizada por los jurados, ¿no? En ese sentido, lo señalado en las piezas recursivas tiene que ver con dos precedentes de la Corte canadiense que han agotado, si se quiere, lo referido y lo concerniente a la materia recursiva, que son los precedentes de Deves y Viñaris, y que establecen
el parámetro bajo el cual se debe, digamos, o se debería realizar el control de estas sentencias, digamos, ¿no? Y básicamente, a partir de estos presentes, surge lo conocido como el test del jurado razonable, y es preguntarse, digamos, si un jurado debidamente instruido y actuando conforme a derecho habría rendido razonablemente el mismo veredicto. Desde ya adelantamos que esta audiencia nos convoca porque entendemos que eso no ha sucedido en atención a la base objetiva que constituye la materia de análisis y que tienen que ver con todo el material disponible por esta sala y que seguramente ya ha sido y está siendo materia de análisis, pero que constituye la base objetiva de revisión sin perjuicio de que exista inmotivación del pronunciamiento, ¿sí? Entonces, en concreto, lo que sostenemos es, y para dejar claro, no es un ataque contra el veredicto ni contra el sistema, sino básicamente un recurso que está anclado en un sistema de revisión amplio y que, como ya lo señalaba, tiene una amplia trayectoria en el sistema recursivo del common law. Por lo tanto, la base objetiva de revisión y de control por parte de los señores ministros estará dada por la requisitoria de elevación a juicio, los registros fílmicos de la OGA, básicamente las audiencias grabadas y toda la prueba producida en ese momento, las instrucciones finales del juez director y los alegatos de inicio y de cierre de las partes, digamos, ¿no? Sentada la materia y la herramienta de revisión que entendemos aplicable, que ya ha sido recepcionada por tribunales argentinos, tanto la Casación bonaerense como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y además, por supuesto, de sendos precedentes provinciales en la provincia de Neuquén, Río Negro, etc. En ese sentido, entendemos y anclamos el agravio en que el veredicto al que arribó el jurado se aparta arbitraria y manifiestamente de la prueba producida durante el debate oral y público. Esto es en las audiencias que se han iniciado allá por el 2 de diciembre del 2025 y que concluyeron con un veredicto de culpabilidad de nuestros asistidos, el señor Castro y la señora Murúa. En primera instancia, y sentado ya la herramienta de revisión, el alcance, me parece importante ratificar que la tarea de esta sala constituye o radica en la posibilidad de reexaminar, reevaluar, sopesar toda la evidencia producida y básicamente concluir si estamos ante un pronunciamiento que tiene una base racional, digamos, ¿no? Pasando ahora a analizar, en el primero de los casos voy a analizar sintéticamente y para poder ajustarme a los tiempos también, el supuesto de error que entendemos que existe en el caso del veredicto del señor Castro. Esto teniendo en cuenta y fundamentalmente la prescindencia de parte de los jurados de la totalidad de la prueba científica producida en audiencia de debate oral y público. ¿Por qué decimos prescindencia? Porque paradójicamente hemos tenido durante las audiencias de debate la participación de 5 profesionales del cuerpo interdisciplinario forense que han sido contestes y convergentes en las conclusiones técnicas respecto a la capacidad de comprensión y de autodeterminación del señor Castro. Recordemos que el principal planteo de esta defensa no era desconocer la materialidad del hecho, sino más bien discutir el último estrato exigido por la teoría del delito, que tiene que ver con la capacidad de culpabilidad del sujeto, ¿no? Esto es básicamente que la persona de Castro comprenda la criminalidad de sus actos y pueda dirigir su comportamiento conforme a esa comprensión. Ese fue el planteo y una de las alternativas que surge de las instrucciones finales impartidas por el juez director, el doctor Silvio Martossi, ¿no? Y en este sentido entendemos que hay 4 proposiciones que nos permiten encadenar por qué se equivoca o por qué podríamos decir que la decisión a la que arriba el jurado se apartó manifiestamente de lo que ha sido materia de discusión en las audiencias orales. Y esto tiene que ver con lo que ya venía afirmando, perdón si voy y vuelvo. En primer caso, sostenemos que ha quedado probado en etapa de audiencias orales y públicas la inimputabilidad de nuestro asistido. Esto es que por y en atención a las conclusiones periciales y los testimonios brindados por 5 profesionales del cuerpo interdisciplinario,
la doctora María Barrio Nuevo, la doctora Prenol, la doctora Alonso, la licenciada Azar y Peretó, ha quedado claro e irrefutablemente controvertido, porque no ha existido en la etapa de audiencia una contraprueba de idéntico rigor. Por lo tanto, el jurado carecía de elementos técnicos para sostener una tesis contraria, mucho más si se examina o si se considera una de las estipulaciones probatorias arribadas por las partes previos al inicio del debate, que tenía que ver con la condición de déficit mental madurativo del señor Castro. Por lo tanto, entendemos, o a partir de estas 4 proposiciones, que ha quedado probada la inimputabilidad, 5 opiniones profesionales, con metodologías independientes, con entrevistas individuales y con conclusiones interdisciplinarias también, con pruebas objetivadas, etc. Ha quedado probada la imposibilidad de Castro de poder decodificar, de poder aprender la antijuricidad material, es decir, de poder tener por rebasada las exigencias subjetivas que requiere el último estrato de la teoría del delito. Esto es decir, básicamente lo que se discute en materia de culpabilidad, es decir, si un sujeto, no estamos hablando ya del aspecto subjetivo del tipo, de si sabe si está bien o mal, que probablemente pueden haber sido latillos que se hayan escuchado durante las audiencias, sino más bien de establecer si un sujeto posee la capacidad de comprender y adaptar, de reflexionar, de comportarse básicamente como una persona sensata ante el derecho, de aprenderse del mandato prohibitivo de la norma penal. Y eso entendemos que ha quedado probado que Castro, por su condición, digamos, del déficit mental madurativo, su vulnerabilidad estructural, no la posee, y mucho menos la capacidad de autodeterminarse en un contexto de violencia como el que estaban sucediendo los hechos. Recordemos que el hecho luctuoso se presenta con un conflicto previo iniciado por quien termina siendo la víctima, con la intervención de 4 personas, con la intervención posterior de la madre, etc. Digamos, es decir, un contexto de violencia, entonces por lo tanto sostenemos que la inimputabilidad quedó acreditada. En segundo lugar, la acusación, tanto el Ministerio Público Fiscal y la querella, no han aportado contraprueba en este sentido. Y sin ánimos de confrontar en términos personales, lo único que se ha acreditado en etapas de audiencia oral y público tiene que ver con un discurso netamente prejuicioso, discriminador, peligrosista, conjetural, anclado básicamente en apelar a las emociones, digamos, de 12 personas que tienen que resolver un hecho de esa característica, pero que carecía de una base técnica, objetiva, profesional, y que básicamente son auxiliares, si se quiere, de los señores miembros del Poder Judicial. En tercer lugar, que tiene que ver con las 4 proposiciones que sostenemos, que avalan este apartamiento por parte del jurado, tiene que ver con que las instrucciones habilitaban el veredicto de no culpabilidad en atención a la inimputabilidad, es decir, en las instrucciones surgía con claridad que se debía acreditar o tener por acreditado, superando el test probatorio que se exige, que es más allá de toda duda razonable, que Castro comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Bueno, ya sabemos que el veredicto de culpabilidad afirmó lo que la ciencia en principio había descartado ante todos los miembros del jurado. En concreto, y para ser rápido porque si no me voy a quedar sin tiempo, dentro de las conclusiones médicas tenemos, ya sabemos, el diagnóstico al que se arribó a través de pruebas estandarizadas, un déficit mental madurativo, edad mental de 7-8 años, pensamiento concreto, es decir, la abstracción del pensamiento que se requiere para decodificar mandatos prohibitivos de una norma, no existen en nuestro asistido, y mucho menos en un contexto de violencia como el que se presentaban los hechos. No presenta aptitud suficiente para reflexionar, comprender o dirigir sus acciones. Esto es claro. La licenciada Barrio Nuevo, al finalizar su exposición ante el jurado, fue clara y contundente frente a la pregunta de esta defensa de si Castro poseía esa capacidad, a la cual la respuesta fue no, muy tajante, eso pueden visualizarlo. La doctora Prenol fue muy clara y contundente respecto a la imposibilidad de comprensión, de reflexión que tiene el señor Castro. También se estableció, los profesionales han introducido durante las audiencias la diferencia entre lo que se exige entre entender y comprender. Esto es claramente una discusión
relevante del derecho penal, que muchas veces nos lleva a equívocos hasta los propios operadores del sistema judicial, a los propios abogados, a los, digamos, pero las exigencias subjetivas, tiene que quedar claro que las exigencias subjetivas de la tipicidad no son las mismas que en la culpabilidad, y por lo tanto lo que se analiza en este estrato es otra cosa, y ha quedado claro que no lo posee el señor Castro. Por su parte, la licenciada en psicopedagogía Magdalena Azar, a través de los test estandarizados, pudo acreditar el coeficiente de 55 del señor Castro, que no comprende la ilegalidad, no reflexiona. Es decir, su catálogo de conducta frente a un hecho de violencia es notablemente acotado y, por lo tanto, no ajustable a las exigencias normativas del artículo 34, inciso 1. ¿No? Ha quedado, digamos, con manifestaciones que él no piensa, él actúa, no discierne las consecuencias de sus daños y demás. No quiero profundizar sobre la diferencia entre entender y comprender. Claro está que este planteo de esta defensa está anclado en las exigencias normativas del artículo 34, inciso 1, la sostenemos con claridad. Castro no posee la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos, ni de sus, digamos, de codificar mandatos prohibitivos o la antijuricidad material de una norma penal, mucho menos comportarse o ajustarse en una situación de violencia. Probablemente el error esto teniendo en cuenta el discurso vindicativo que ha surgido en las audiencias de debate, que tienen que ver con canalizar la venganza pública a través de dos personas con un discurso claramente prejuicioso, peligrosista, como bien lo señalaba, y que pueden haber sostenido inferencias equivocadas realizadas por el jurado a partir de la mecánica en la que se han realizado los hechos, ¿no? Entonces sostenemos que el error probablemente puede haber estado en inferencias a partir de cómo ha sido la mecánica de los hechos, retiro del lugar para seleccionar los medios que después termina empleando en el hecho fatídico, si se quiere, pero como bien lo establecimos con anterioridad, esto no presupone que el sujeto tenga la capacidad, y así lo han expresado los profesionales, de que haya podido comprender verdaderamente lo que hacía, de reflexionar, de evaluar pos, beneficios y contra. Por lo tanto, estas inferencias entendemos que, fundadas en la mecánica de los hechos y un discurso claramente peligrosista que ha sido desarrollado por el Ministerio Público y por la querella, son los que probablemente puedan sostener el error al que ha arribado el jurado. Y por lo tanto, sostenemos, digamos, que, y en respuesta a la pregunta de si un jurado debidamente instruido y actuando conforme a derecho podría haber rendido un veredicto con la prueba técnica, entendemos que la respuesta es clara y que sería no, digamos, ¿no? Que se trata de un apartamiento manifiesto de la prueba rendida en el debate. Y teniendo, bueno, pasando en este caso a lo que es el planteo también de nuestra asistida, la señora Mónica Beatriz Murúa, madre del señor Castro, quien acude al lugar de los hechos avisada y anoticiada por un vecino de que a Jorge le estaban propinando una golpiza en inmediaciones del Canales. Sostenemos con claridad que existe un apartamiento con los mismos parámetros de la herramienta de revisión que ya han sido planteados. Sostenemos que existe una fragmentación en el análisis de la prueba por parte del jurado y que, por lo tanto, la participación secundaria por la cual ha sido condenada a la pena de 5 años y 6 meses carece, digamos, de suficiencia probatoria y se aparta del estándar probatorio exigido para arribar a una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque no ha quedado acreditado, en función de la divergencia de los testimonios producidos en la audiencia de debate, el aporte material objetivo al que se le imputa a la señora. Los testigos han sido divergentes, completamente divergentes en cuanto a la temporalidad mecánica de producción de los hechos. No ha quedado acreditada con claridad y la certeza suficiente que se exige para imponer una condena a una persona, la eficacia causal del supuesto aporte realizado por la señora Murúa, y mucho menos ha quedado acreditado el dolo de participación que se exige para achacarle la responsabilidad como a título de partícipe. En este sentido, podrán encontrar en las piezas, digamos, y en la base objetiva en materia de revisión, la divergencia que surge de los testimonios, pero lo que sí ha quedado acreditado, y esto es un aspecto central y por lo cual entendemos que
el veredicto resulta arbitrario y irrazonable, tiene que ver con que el Ministerio Público y la querella tampoco despejaron una hipótesis alternativa sostenida por esta defensa y que ha sido planteada oportunamente en las etapas de alegatos de inicio y de cierre, que tiene que ver con la legítima defensa de un tercero. Ha quedado acreditado en el debate oral y público que la señora Murúa arribó al lugar de los hechos a noticiar que a su hijo estaba siendo víctima de una agresión ilegítima. Ha quedado acreditada, sin perjuicio de los argumentos expuestos por la defensa, la racionalidad del medio empleado. La señora Murúa acudía al lugar de los hechos con un látigo, con un chicote, una fusta, un rebenque, con el nombre que quieran, frente a 4 personas que estaban alcoholizadas y que previamente le habían propinado una golpiza a su hijo. Por lo tanto, existía, además, hay testimonios que acreditan el ánimo disuasivo y defensivo de la señora Murúa. Por lo tanto, entendemos que tanto la formulación de la prueba de cargo es fragmentaria respecto a su participación, no ha quedado claro y acreditado con el grado de suficiencia que se exige la participación, y tampoco ha sido despejada la hipótesis de legítima defensa de un tercero. Por lo tanto, y en atención también en este sentido a las instrucciones impartidas oportunamente por el juez director y que habilitaban los planteamientos que realiza esta defensa en esta oportunidad, entendemos que los veredictos de culpabilidad a los que arribó el jurado carecen de base racional y por lo tanto, y sin ánimos de ingresar a la discusión que tiene que ver con la forma en la que se valora la prueba, entendemos que no hay un nexo lógico entre la prueba producida en juicio y las conclusiones a las que arriba. Básicamente, entendemos que en el caso de Castro, 12 jurados, con las bonanzas y los beneficios que tiene el sistema de juzgamiento y la participación democrática de los ciudadanos, pero en este caso, 12 jurados con la prueba producida en auto, es decir, las conclusiones periciales respecto a su condición psíquica, no podrían haber rendido el veredicto como lo hicieron, y en el caso de Mónica Beatriz Murúa, razonablemente también y en base a la prueba producida, no podrían haber achacadole la participación en los términos que se realiza, y tampoco ha quedado, digamos, despejada la hipótesis alternativa planteada. Por lo tanto, entendemos que vulnera el principio de inocencia y el estándar probatorio exigido en este sistema de juzgamiento. Y bueno, para finalizar y tratando de ajustarme lo máximo que pueda al tiempo, en atención a esto entendemos que digamos, están acreditados los extremos planteados en las piezas recursivas, y por lo tanto le solicitamos al elevado criterio de esta sala que luego de analizar la base objetiva de este debate puedan declarar la revocación de la sentencia número 47 del año 2025 que condenó a los señores Castro y Murúa, y en primer lugar declare la absolución por inimputabilidad del señor Castro en los términos del artículo 34, inciso 1, más una eventual evaluación psicológica y pericial actualizada bajo estándares de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, los efectos de ver cuál es el tipo de tratamiento que es requerido y necesita nuestro asistido, a los efectos de poder continuar su vida y en un marco, digamos, de pleno ejercicio de sus derechos, y en segundo lugar, absuelva por ausencia de prueba sobre los aportes causal y el dolo y la falta de despeje, digamos, de la legítima defensa de tercero planteada respecto a la señora Murúa, y por supuesto haciendo la reserva del caso federal frente a una decisión que pueda vulnerar los derechos que venimos a sostener en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal. Gracias. Sigmund Freud decía que los lapsus, llamados también parapraxis, no son simples fallos de memoria. Son expresiones o pensamientos que vulneran la censura mental y expresan lo que reprimidamente tienen en el inconsciente cuando lo quieren hacer consciente. Este derrotero de esta causa lleva, bueno, recurso de casación,
mejora de fundamentos. Precisamente parecería haber una incongruencia entre el desarrollo de los agravios y la conclusión del petitorio. La incongruencia no son solo para la sentencia. Nunca se habló de que si la posición sostenida por la defensa es correcta, habría medidas de seguridad. Piden simplemente la absolución, lisa y llana. No importa lo existente en el medio, porque la no culpabilidad, por razones de inimputabilidad, es totalmente diferente a la no culpabilidad, que además estaban incluidos en el formulario. Esto por un lado. Por el otro lado, Casal, Lleves y Binaris parece que es traído en la definición o en los agravios planteados en algún recurso, que la verdad lo mencionan así, parece que fuera la delantera de un equipo de fútbol. No tiene absolutamente nada que ver con el caso que estamos tratando. Y debería, sobre todo, la defensa conocerlo, porque precisamente si hay alguien que conoce el cambio de una determinación de un juicio por jurado, es precisamente la defensa en el caso Aguilar. Pero había sensibles diferencias. Y voy a basarme concretamente a lo que manifestó la defensa cuando habla de el precedente o el estándar, ya me voy a referir a eso, por supuesto, de Lleves Binaris, debidamente instruido. La defensa participó activamente en las instrucciones dadas al jurado. No hubo objeción alguna a las instrucciones dadas al jurado. No surge ni de la sentencia, no surge en el debate, no hicieron una mísera reserva sobre... Perdón, doctor, discúlpeme Sí. que lo interrumpa, pero el agravio y el único agravio planteado por la defensa y que es el que estamos discutiendo en esta audiencia es artículo 93 de la ley 5.719, inciso D, veredicto arbitrario o que se aparta manifiestamente de la prueba producida, no tiene que ver con instrucción. Perfectamente, pero sí, su señoría. Pero el apartamiento de la prueba lo han asentado precisamente en precedentes de esta naturaleza. Y yo quiero saber quién es el que me va a manifestar o determinar el estándar. Mire, en esta causa hay 4 jueces, 1 de control de garantía y 3 de apelación, que confirmaban la existencia de la comprensión del imputado para el delito. ¿Me va a interrumpir? Doctor, yo manejo las interrupciones o no y quién tiene la palabra, la tiene usted y por favor nos centremos en los agravios de la defensa que son el objeto de esta audiencia. ¿De dónde puede surgir la interpretación errónea de la prueba por parte del jurado? De una construcción instructiva mal hecha o que haya sido cuestionada. No se cuestionó en eso absolutamente nada. Y uno de los casos que surgen de una cuestión similar a lo planteado por la defensa es el caso Morelos, de Río Negro. Pero claramente, en ese caso, habla el fallo de la falta de instrucción complementarias. Se agravia y asientan el agravio en lo que manifiesta o asentado en la opinión de los 5 peritos. Dentro de las instrucciones, y como no puede ser de otra forma, sus señorías,
Yo podría redactarle, pero me voy a girar a la sentencia. En la parte sustancial establece que no es vinculante la opinión del perito. Esta misma construcción se la puede encontrar en otras instrucciones, donde, por ejemplo, la opinión del Ministerio Público Fiscal no fue acompañada por el jurado. Recientemente Fontela Ciares. Exactamente la misma estructura de redacción. El jurado, sus señorías, tienen que, o atienden los hechos, y han comprendido que los hechos existieron y que al momento de haberse producido los mismos, había entendimiento y comprensión de lo que estaba haciendo. Valga la comparación sobre este particular, porque el giro del agravio de la parte de la defensa sí es lo mismo. En la contundencia técnica refieren de los profesionales que actuaron. Ninguno de ellos, más allá que sostenían una posición, nos pudieron decir en juicio, me remito a las grabaciones, nos pudieron decir en juicio, y no, mire, al momento de lo hecho, no puedo decir si comprendía o no comprendía. La situación puede dar como determinante que no comprendía. Exactamente lo mismo que pasó con Nicolás Pérez, Nicolás Pérez, el hombre gato de Mendoza, por si no saben quién es, Guillermo Mesina, que dice concretamente, no se puede tener certeza si al momento del hecho comprendía la criminalidad del acto. Prisión perpetua, le puso el jurado. Mencionaron también las estipulaciones. En las estipulaciones, ni el Ministerio Público ni la querella concedió la existencia de un retraso mental madurativo. Sí consintió que había un diagnóstico. Pero en ningún momento confirmábamos la existencia de ese retraso. Y esto es así porque precisamente también hizo mención la defensa, con aparentes conocimientos técnicos, científicos, el grado de discapacidad, diciéndonos que tenía 50, 55, que eso se correspondía a un retraso, una discapacidad intelectual moderada. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud no es así. Siguiendo la CIE, perdón que leí para darle justeza técnica, siguiendo la CIE 10 y 11, décima revisión y undécima revisión de la clasificación internacional de enfermedades, que se coincide con el DSM-5 mencionado en la expresión de agravios, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, quinta edición de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, porque le gustan tanto el país del norte, clasifica la discapacidad intelectual de esta manera: discapacidad intelectual leve, 50-69. Personas que pueden adquirir habilidades sociales y académicas con mínima necesidad de ayuda. Discapacidad intelectual moderada, 35-49. Necesitan supervisión y apoyo constante en la vida cotidiana y laboral. Después grave y profundo. Es decir,
la existencia de un diagnóstico que decíamos que existía, no significa que no fuéramos a discutir ese punto. De acuerdo a la manifestación de algún profesional que hablaba de una discapacidad intelectual moderada, ocupándola entre 50 y 55, modificando esta escala, pero que estaba precisamente en el límite con la leve, nunca se estableció qué es lo que la diferenciaba. ¿Por qué le pongo moderada y no le pongo leve? Pero hay más, su señoría, siguiendo las reglas del juicio por jurado, el Ministerio Público podría haberse reservado el no ofrecimiento de los profesionales. Porque, por supuesto, nosotros podemos estar contaminados y conocíamos el contenido. Reservarnos el contrainterrogatorio, sin embargo, no fue así. Primó la objetividad del Ministerio Público y puso a consideración del jurado esta prueba pericial. Yo no voy a ser tan arrogante de pretender establecer lo que debe haber o no pensado el jurado. 12 ciudadanos, 6 hombres y 6 mujeres determinaron que era responsable participación y la culpabilidad de una persona que quedó demostrado que tuvo un conflicto con Ferreira, se olvidaron de la persona que no está más con nosotros, tuvo un conflicto con Ferreira, fue a su casa, volvió de su casa con un machete, una pala, y atentó contra Ferreira. No contra los demás que estaban ahí, contra Ferreira, que era quien lo había atacado previamente. Y la madre no fue a defender a su hijo, fue a que Ferreira no se escapara en la moto de un testigo que no pudo declarar porque se suicidó. Fue precisamente que no se escape Ferreira para que su hijo pudiera terminar el cometido que había iniciado. Mientras que una hermana trataba de ocultar el objeto con el que le habían dado muerto Ferreira. Pero bueno, eso solamente me pregunto, nada más. Porque lo que se refiere a la defensa cuando ataca la irresponsabilidad, insensibilidad, falta de empatía, es porque nosotros decimos no que no tenga derecho una persona con algún tipo de discapacidad intelectual. No, no es eso. Es cuál es la línea, que es el jurado lo que también puede probablemente haber interpretado, cuál es la línea de que puede ejercer determinados actos de la vida civil comprendiéndolo a lo mismo. Y si no, hojas 182 y 212 del expediente está suscrita. Doctor, es el juicio por jurado, es sobre eso versa a eso voy. No sobre el resto del expediente. Pero acá está suscrita la designación de abogado en estas dos hojas. ¿Qué es lo que quiere significar respecto del agravio? Quiero significar que no hubo participación
de alguien que establezca la incapacidad para poder designar un abogado. Jorge Bracamonte, hijo. No había curador, no había ningún elemento que marcara que no comprendía lo que estaba haciendo. No estamos en contra de la existencia o de la necesidad de revisión, pero cuando esa revisión no signifique, y la jueza de garantía de Neuquén, Malvido, seguramente no estará de acuerdo, no significa quebrar un sistema que más allá de los halagos proferidos, evidentemente no terminan de estar cómodos. No terminan de estar cómodos. Lo he expresado en otra casación, que un Doctor, jurado... el agravio, por favor, de esta audiencia. Agravio no hay, su señoría. No existe un agravio. No existe un agravio más que en la imaginación de la defensa, en virtud que de ninguna manera, podemos aplicar un estándar para saber si otro jurado con otra instrucción o con la misma instrucción hubiera actuado de otra forma. Quieren aplicar el antecedente causal para abrir nuevamente el juicio. ¿De dónde surge que el jurado no ha evaluado la prueba correctamente si no han sido capaces de imponerse las instrucciones? ¿De dónde surge? Por eso no hay agravio. Esto es lo que quiero que me quisiera conocer yo, cuál es el agravio puntual. Que no les guste lo que haya visto el jurado no significa que sea un agravio. Ni siquiera la Corte de Justicia de Buenos Aires, que fue la que por acordada metió por la ventana a Yeve y Binaris, han sido capaces de tanto. En todos los casos, su señoría, en todos los casos, siempre hubo objeciones o reservas puestas por las defensas para marcar cuáles son los elementos que pueden llegar a confundir al jurado. Acá no los hubo. Acá no los hubo. Peritos que le dijeron que no eran vinculantes en su interpretación. Una defensa que, como se ha visto en esta sala y se ha visto en el debate, permanentemente atentó contra la actuación del Ministerio Público Fiscal. 27 veces habla las instrucciones de duda razonable. 27 veces. Y un capítulo. Y la construcción sobre los alcances de la inimputabilidad lo propuso la defensa en charlas previas. Por lo tanto, la comprensión del jurado queda en su íntima convicción. Si no, explíquenme cómo es el proceso subjetivo para aplicar el estándar Yeve-Binaris. ¿Cómo es? A mí me parece que si se instruye de otra forma, ¿va a resolver de tal manera? ¿O de la misma forma va a resolver de tal manera? Entonces van a ser los jueces los que retoman el poder jurisdiccional contra un jurado. Esto es así. Porque ¿quién es el que va a determinar ese estándar? Si no, dejemos de exigir la íntima convicción al soberano. Porque precisamente la soberanía del pueblo reflejada en un juicio por jurado, que además es la democracia, está restringida o limitada por las instrucciones, que es la pieza central en esta discusión. No me gustó el veredicto, es otra circunstancia. Y soy el fiscal que probablemente
haya tenido resultados adversos con respecto a la posición del Ministerio Público, que no significa que no sea justicia, y sin embargo sería, en mi caso particular y personal, un gatopardismo hipócrita si me pusiera a quejarme por la resolución del jurado. Como dije, no hay agravio. Como dije, no hay forma de plantear la revisión amplia porque no hay elementos que así lo puedan sostener. Doctor, Por lo discúlpeme, tanto, se ha voy a terminado solicitar. su tiempo, por favor, si puede cerrar. Estoy concluyendo, su señoría. Disculpe, gracias. Voy a solicitar que se confirme la sentencia número 47 de 2025 en todos sus términos. Muchas gracias y disculpe la... Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Ibáñez por la querella particular. Muchas gracias, señora presidenta, y también a los demás magistrados de este excelentísimo tribunal. Bien, la querella va a suscribir y va a coincidir in totum con lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal, pero voy a agregar algo más, que es muy importante y que lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de qué es lo que le da la calidad al veredicto del jurado popular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo BRP, BPC y otros contra Nicaragua 2018, con motivo de pronunciarse inauguralmente, ¿no?, por primera vez, acerca de la adecuación convencional, es decir, si es convencional o no, si es respetuoso de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre las garantías judiciales en el proceso judicial. El veredicto inmotivado del jurado, que es una de las principales objeciones críticas que se le hace a este sistema de enjuiciamiento, dijo... Doctor, discúlpeme, no nos lea el fallo, por favor, lo conocemos, Bien. Cítelo y explíquenos Bien, en qué perfecto. se relaciona Sí. con este agravio y esta causa Bueno, particular. muchas gracias, señora presidenta, por su indicación. Bien, allí dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la calidad de la decisión del jurado no solo se basa en la prueba, sino también en la calidad del litigio llevado ante él. Es decir, en los casos que planteen las partes. Entonces, por supuesto que otro jurado, conforme a esa prueba que se rindió ahí en el debate, hubiese llegado a la misma conclusión. ¿Saben por qué? Porque el litigio de la defensa fue defectuoso en cuanto a al objetivo que ellos pretendían respecto del jurado, que era convencer de la inimputabilidad del diputado Castro. ¿Por qué? Porque está grabado, consta en el debate, que ellos no plantean una teoría del caso solamente, inimputabilidad. Le dicen al jurado, pero si no es de recibo eso, es legítima defensa de Castro. Entonces, ¿cómo? Ellos mismos, al plantear la teoría del caso, se contradicen, son teoría del caso contradictorias, porque por un lado le plantean al jurado que Castro es un inimputable si no comprende lo que hace, pero a su vez le dicen al jurado, pero también se defendió. Y si para defenderse tiene que comprender la ilegitimidad de la agresión para poder defender a la tercera persona. Porque, insisto, la defensa planteó ante el jurado dos teorías del caso respecto de Castro. La primera, que no comprende la criminalidad del acto, no puede elegir sus acciones, no entiende nada. Pero simultáneamente que se defendió legítimamente, a su madre. Entonces, de esa manera, ya está habilitando la defensa en el jurado entender que es imputable, que entiende lo que hace. Entonces, con un litigio defectuoso ante el jurado, porque rige el litigio adversarial
en el jurado, en el sistema del jurado popular, no puede ahora venir la defensa a decir, no, el jurado se equivocó, no valoró la prueba. Si ellos mismos están habilitando con su teoría del caso segunda, subsidiaria y contradictoria con la primera, que razonablemente el jurado llegue a esa conclusión. Por eso la Corte Interamericana dice esto, y lo dijo también la Corte Suprema de nuestro país en el fallo Canales, de que la calidad y la razonabilidad de la decisión inmotivada del jurado no solo tiene que ver con la prueba recibida, sino con la calidad del litigio que las partes hagan ante el jurado. Distinto hubiese sido si la defensa hubiese planteado una sola teoría del caso, la inimputabilidad de Castro. Pero se contradicen a sí mismos, plantean otra subsidiaria que implica, lleva íncita la imputabilidad de Castro, su comprensión, porque no puede alguien inimputable que no entiende nada identificar la ilegitimidad de una agresión para poder defender a un tercero. Es como que nosotros supongamos, yo defensor, le diga al jurado, teoría del caso, es inimputable, no entiende nada. Pero en subsidio, estado de necesidad. ¿Cómo? Si la persona es inimputable y no entiende lo que hace, ¿cómo va a poder ponderar bienes jurídicos para saber si está salvando un bien jurídico mayor salvando un bien jurídico mayor y afectando uno menor? Ya con esa segunda teoría del caso subsidiaria ante el jurado, ya estoy minando, ya estoy autocontradiciéndome, estoy litigando defectuosamente y estoy autoatentando contra lo que pretendo convencer al jurado. ¿Y cómo la culpa va a ser el jurado después, si llega a esa conclusión? La culpa es mía, por mal litigio defectuoso, autocontradictorio en la exposición de las teorías del caso de la defensa. Y eso es lo que dice la Corte Interamericana en este fallo, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso, sumado a lo que muy bien dijo el señor fiscal, el veredicto del jurado, inmotivado en su íntima convicción, es razonable. Y pasa perfectamente el control de razonabilidad de la jurisdicción. Por esa razón, esta querella va a solicitar a este excelentísimo tribunal rechace el recurso de acción interpuesto por la defensa y confirme el decisorio, el veredicto del jurado y la sentencia posterior del juez director que ha sido objeto de impugnación en esta actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Habiendo oído a las partes, damos por concluida la audiencia. Continúa la causa según su estado. Muchas gracias a todas y a todos.